Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Sé que están tan emocionados como yo porque hoy tenemos un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos de Hollywood, pero a la turca, claro. Prepárense un cafecito, acomódense bien en sus sillones, porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, nuestra querida Eda YLDZ, la reina indiscutible de las comedias románticas turcas. Y es que, mis queridos, los rumores, las especulaciones y las indirectas han llegado a su fin. Parece que por fin, tenemos una declaración, o al menos algo muy cercano a una, que podría confirmar lo que muchos de nosotros hemos sospechado durante años. Hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones recientes de Hande que han encendido las redes sociales y que sugieren, prácticamente a gritos, que Kerem Bürsin sigue siendo, o volvió a ser, el amor de su vida. ¿Están listos para desentrañar este misterio? Porque yo sí. Antes de que nos sumerjamos en el chismecito jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o incluso si nos han estado espiando desde las sombras, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias exclusivas, análisis profundos y por supuesto, mucho drama. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más fresca y confiable del mundo del entretenimiento turco. Y ahora sí, vamos al lío. Todos recordamos la magia que Hande Erçel y Kerem Bürsin crearon en la pantalla con Sen Kalkam. Su química era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y por supuesto, como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes, y finalmente lo confirmaron. Fue una relación que vivimos intensamente siguiendo cada uno de sus pasos, cada foto, cada comentario. Parecía un cuento de hadas moderno, pero como muchos cuentos de hadas, terminó. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para todos los fanáticos de la serie y para los que creíamos en su amor. Las razones de la separación nunca fueron del todo claras. Algunos hablaban de agendas complicadas, otros de diferencias irreconciliables, e incluso hubo quien mencionó la presión mediática. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su relación llegó a su fin, dejándonos a todos con el corazón roto. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas. Hande se concentró en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también continuó trabajando en diferentes proyectos, demostrando su talento y carisma. Ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de esos romances llegó a consolidarse realmente. Siempre quedaba la sombra de su relación anterior, la sombra de Hanke, como los fans los llamaban cariñosamente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas, Hande ha estado dando algunas entrevistas y haciendo apariciones públicas donde ha dejado entrever ciertos sentimientos que han hecho que todos volvamos a hablar de Kerem. No han sido declaraciones directas, por supuesto. Hande es demasiado inteligente para eso. Pero han sido comentarios sutiles, miradas significativas y sobre todo, una actitud general que ha llevado a muchos a pensar que todavía hay algo muy fuerte entre ellos. En una entrevista reciente, por ejemplo, le preguntaron a Hande sobre las relaciones pasadas y sobre lo que busca en una pareja. Su respuesta fue muy ambigua, pero destacó la importancia de la honestidad, la confianza y la conexión profunda. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero luego cuando le preguntaron si creía en las segundas oportunidades, Hande sonrió, miró fijamente a la cámara y dijo, creo que algunas historias merecen ser reescritas, boom. Esa frase resonó en todo el mundo. ¿A qué historia se refería Hande? ¿Será que estaba hablando de Kerem? Pero eso no es todo. En otra aparición pública, Hande fue vista luciendo un collar que muchos reconocieron como uno que Kerem le había regalado durante su relación. Oh, Podría ser una simple coincidencia, claro. Podría ser que Hande simplemente le guste el collar y lo use porque sí. Pero seamos honestos, en el mundo del espectáculo nada es casualidad. Todo tiene un significado, todo es calculado. Y el hecho de que Hande haya elegido llevar ese collar precisamente ahora, cuando los rumores de una reconciliación están más fuertes que nunca, no puede ser una simple coincidencia. Es una declaración, mis chismosos, una declaración sutil, pero una declaración al fin y al cabo. Y luego están las redes sociales.
Ande y Kerem se siguen mutuamente en Instagram y aunque no interactúan directamente, a veces dan me gusta a publicaciones de amigos en común. Además, algunos fans han notado que ambos han estado frecuentando los mismos lugares en Estambul en las últimas semanas. ¿Simple coincidencia? No lo creo. Estambul es una ciudad grande, sí, pero la probabilidad de encontrarse en los mismos restaurantes, las mismas galerías de arte o los mismos eventos sociales parece más que una simple casualidad. Hay algo más, un hilo invisible que los une y los acerca. Pero la cereza del pastel fue un comentario que Ande hizo durante una sesión de preguntas y respuestas con sus fans en Instagram. Alguien le preguntó cuál era su recuerdo favorito de Senkalkam. Ande dudó por un momento, sonrió tímidamente y respondió: todos los momentos con Kerem fueron especiales, ahí lo tienen. No dijo nada más, pero no necesitaba hacerlo. Con esas palabras, Ande dejó claro que Kerem sigue ocupando un lugar muy importante en su corazón. La respuesta, aunque breve, fue cargada de significado y nostalgia. Era evidente que revivía los recuerdos con cariño y que la experiencia había dejado una huella imborrable en ella. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No tenemos una confirmación oficial de que Ande y Kerem hayan vuelto a estar juntos. Pero todas las señales apuntan en esa dirección. Y seamos sinceros, a todos nos encantaría que esta historia de amor tuviera un final feliz. Imaginen el revuelo que causaría una confirmación oficial. Los titulares de todo el mundo, las redes sociales explotando, los fans celebrando con entusiasmo. Sería un acontecimiento mediático de proporciones épicas, un verdadero cuento de hadas moderno que se hace realidad. Quizás el tiempo que estuvieron separados les sirvió para madurar, para aprender de sus errores y para darse cuenta de lo mucho que se aman. Quizás ahora están listos para intentarlo de nuevo con más madurez y más compromiso. O quizás simplemente son buenos amigos que se apoyan mutuamente. Pero a juzgar por las señales, yo creo que hay algo más. La amistad es valiosa sin duda, pero las miradas cómplices, los gestos sutiles y las palabras cuidadosamente elegidas sugieren una conexión más profunda, una llama que nunca se apagó por completo. Pero, mis chismosos, no nos dejemos llevar solo por la emoción y las especulaciones. Es importante recordar que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que vemos en las pantallas y las revistas. Hay presiones mediáticas, agendas apretadas y expectativas del público que pueden afectar profundamente las relaciones. Quizás Ande y Kerem estén siendo cautelosos, protegiendo su privacidad y tratando de construir una relación sólida lejos del ojo público. Si ese es el caso, debemos respetar su decisión y darles el espacio que necesitan para encontrar su propio camino. Además, también debemos considerar la posibilidad de que las señales que estamos interpretando sean simplemente producto de nuestra propia idealización. A veces, como fans, tendemos a proyectar nuestros deseos y fantasías en las relaciones de las celebridades, creando narrativas que no se corresponden con la realidad. Es importante mantener la objetividad y recordar que al final del día, Ande y Kerem son personas reales con sus propios sentimientos y decisiones. En fin, mis queridos chismosos, el tiempo dirá si Ande y Kerem nos darán la sorpresa y confirmarán su reconciliación. Por lo pronto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada uno de sus movimientos y manteniéndolos informados de todo lo que suceda. Porque aquí, en su canal favorito de chismes turcos, no nos perdemos ni una. Estaremos atentos a cada entrevista, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales. No dejaremos pasar ningún detalle que pueda darnos pistas sobre el futuro de esta relación. Y si finalmente se confirma la reconciliación, prepárense para una cobertura completa y exhaustiva. Entrevistas exclusivas, análisis detallados, vídeos con los mejores momentos de Hanke y, por supuesto, mucha celebración. Este canal será el epicentro de la noticia, el lugar donde todos los fans podrán compartir su alegría y entusiasmo. Pero incluso si no se confirma, no se preocupen. Seguiremos trayéndoles las últimas noticias sobre Ande y Kerem, sus proyectos profesionales, sus vidas personales y, por supuesto, cualquier otro chisme jugoso que encontremos en el mundo del espectáculo turco. Porque aquí en su canal favorito siempre encontrarán contenido entretenido, informativo y de calidad. Y bien, para recapitular, hoy hemos explorado a fondo las recientes declaraciones y acciones de Hande Erçel que sugieren una posible reconciliación con Kerem Bürsin. Analizamos sus entrevistas, sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales y, sobre todo, esa frase que lo dice todo: todos los momentos con Kerem fueron especiales, volverá a florecer el amor entre Hande y Kerem.
Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, seguiremos aquí para contárselo todo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles la mejor información del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su fidelidad, sus comentarios y su entusiasmo son el combustible que nos impulsa a seguir adelante. Y ahora sí, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Quiero leer sus opiniones. No sean tímidos y compártanme sus pensamientos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos ayudan a entender qué tipo de contenido les interesa y a mejorar nuestro canal. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Hande y Kerem, y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida.